Hola amigos de Radio Informativo Huamantla, es un placer saludarlos. Soy el doctor Miguel Ángel Gutiérrez Suárez y los estamos invitando a que vean nuestro programa Pláticas Médicas y algo más, donde en la primera media hora hablamos de la palabra y la historia de Dios y en la segunda media hora hablamos de temas médicos en general. Así que los estamos invitando a que nos acompañen los martes y jueves de 7 a 8 de la noche para que usted pueda disfrutar de estos temas médicos y la palabra de Dios. Los esperamos. Muy buenas tardes, nos da mucho gusto volver a saludarlos en su programa Pláticas Médicas aquí en huamantla.org. Hoy es martes de que platicamos de la historia de Dios. En cuanto a la historia de Dios, vamos a platicar sobre un tema muy interesante, que es el capítulo 8 de nuestra historia de Dios. Vamos a hablar de un profeta, un gran profeta, llamado Samuel. Un profeta que no necesitó de iglesias, de congregaciones, no necesitó de nada para servirle a Dios y comunicarse con Él. Vamos a ver qué fue lo que pasó con la vida de Samuel, con el profeta Samuel. En programas anteriores, por eso les hemos hecho la invitación de que vean los programas anteriores, hablamos de Samuel en su infancia, ¿sí? Cómo fue que sus padres lo ofrecieron a Dios, porque acuérdense que su mamá no se podía embarazar. Entonces le ofreció a Dios que si ella se embarazaba, bajo el favor de Dios Todopoderoso, el hijo que tuviera o la hija que tuviera lo iba a poner a servir en el templo a Dios Jehová. Y así fue. Dios le concedió este hijo llamado Samuel, que desde muy pequeño empezó a trabajar en favor de Dios. Entonces busquen en el buscador de programas de huamantla.org, busquen el programa de la vida de Samuel en cuanto a cuando era niño. Hoy vamos a hablar ya como adulto. Nunca se rindió a pesar de todo lo que le pasó, a pesar de todos los golpes que le dio, porque él tenía una comunicación directa con Dios, que es como la debemos de tener, sin intermediarios, sin otro tipo de personas que nada más pues nos engañan y nos estafan. O sea, directo comunicarse con el Señor. Y en cuanto al tema médico, vamos a hablar del lodo biliar. Un saludo a mis amigos, a Edgar, Alejandro y todos los compañeros que trabajan aquí en huamantla.org, los queremos mucho. Un abrazo muy fuerte, mi Ale, pórtate bien. Unos excelentes amigos, tienen aquí sus programas, también tienen su programa informativo y su programa de noticias. Unos excelentes amigos, unas excelentes personas a los cuales queremos mucho. Y bueno, como les decía, en el tema médico vamos a hablar de lodo biliar. ¿Qué sucede cuando en la vesícula se nos presenta o se nos va acumulando este lodo biliar que posteriormente nos forma cálculos biliares? Es muy diferente tener lodo biliar a tener cálculos biliares. Es muy diferente. Pero antes de entrar en materia en nuestros temas de esta tarde, por cierto, quiero agradecer las llamadas telefónicas de las personas que nos han hablado en el transcurso de las semanas, sobre todo del programa del jueves, en el cual pues les gustó mucho porque pues se habla con la verdad, únicamente la verdad y lo que es, o sea, el programa de apostasía. Vuélvanlo a ver, está muy bueno, porque pues usted puede tomar ahí decisión de realmente si está en la congregación correcta y con el pastor correcto, ¿no? Es muy delicado porque sí tenemos que buscar la congregación correcta y el pastor correcto. Y ya les dijimos las señales para el pastor correcto, es que no les va a sacar dinero, no les va a hacer daño, les va a respetar sus problemas, su moralidad, va a respetar a su esposa, a sus hijos, sus hijas, y todo va a estar en orden, todo va a estar bien. Me platican pues que estuvo fuerte, sí, y siempre va a estar fuerte y siempre va a ser así porque es la verdad y vamos a hablar con la verdad. Y para poder hablar así es que tenemos los pelos en la mano, tenemos la investigación de todo lo que se dice. Pero bueno, ya está dicho en el programa anterior, usted toma su decisión, usted sabrá qué camino sigue, porque la misma palabra nos dice, una vez que estás avisado, ya no hay engaño, ya tú sabrás lo que haces. Entonces, antes de entrar a nuestro tema de esta tarde, vamos a irnos a nuestro momento de postrarnos ante Dios, con nuestro preámbulo
de música instrumental, vamos a escuchar un tema muy hermoso, muy bonito, que se llama Volveré. Este tema lo hizo famoso Diego Verdaguer y Amanda Miguel, cantado, pero ahora está en su versión instrumental. En una versión instrumental se oye muy bonito, se oye muy bien. Y bueno, es un tema musical que lleva significado, que lleva, pues nos habla de lo que a veces sucede cuando amamos y no nos aman, o al revés, etcétera. Pero es un tema un tema de preámbulo que nos sirve para entrar a nuestro momento de oración. Nuestro momento de oración, las personas nos han pedido que repitamos mucho el tema de Jesús, este autor de este tema del león rugiente, donde habla de Jesucristo, porque Jesucristo, aparte de que tiene amor, tiene misericordia, tiene mucha paciencia, pero también es un león rugiente que sabe defender a los que estamos con él y que nos ayuda a salir adelante. Entonces después nos vamos a ir a este tema maravilloso, que a la gente le ha gustado mucho y nos han pedido que lo repitamos, y con todo gusto lo hacemos, ¿por qué no? Claro que sí. Nos vamos a nuestro momento de oración, nos postramos ante nuestro Padre Celestial en un rincón, sin aspavientos, sin gritos, y nos ponemos a platicar con el Dios Todopoderoso, porque Él es el único que tiene el control sobre todas las cosas que hay en la faz de la tierra y que hay sobre lo que es el cielo. Y regresamos para entrar en materia de este gran profeta. ¿Qué enseñanza nos deja el profeta Samuel?
Si hay alguien que pueda presentarse ante Aslan sin que le tiemblen las rodillas, o es más valiente que nadie en el mundo, o es simplemente un tonto. Entonces es peligroso, dijo Lucía. ¿Peligroso? ¿No oyeron lo que dijo la señora Castora? ¿Quién ha dicho algo sobre peligro? Por supuesto que es peligroso, pero es bueno. Él es el rey, les aseguro. Cuando trataron de mirar la cara de Aslan, solo pudieron vislumbrar una melena dorada y unos ojos inmensos, majestuosos, solemnes e irresistibles. Se dieron cuenta de que eran incapaces de mirarlo. Eres el león que siempre va conmigo. Aunque eres confiable, no eres predecible. Aunque eres tan bueno, no eres manejable. Eres el león. Eres el león que cuida mi camino. Siendo tan feroz, aún eres mi amigo. Nadie te puede domar, pues tú eres libre. Eres el león. Eres indomable como el viento. Tan profundos son tus pensamientos que tomará una eternidad para entender tu majestad. Cordero y león, Jesús, Hijo de Dios. Que ahuyenta al enemigo. Aunque eres temible, no eres intratable. Y aunque tu zarpada duele, eres amable y eres por amor. Eres indomable como el viento. Tan profundos son tus pensamientos. Tomará una eternidad para entender tu majestad. Eres indomable como el viento. Tan profundos son tus pensamientos que tomará una eternidad para entender tu majestad. Cordero Hijo de Dios. Qué hermoso eres. Puedes comerme si quieres. Prefiero que me devores tú a servir de alimento a cualquier otro. Eres indomable como el viento. Pensamientos que tomará una eternidad para entender tu majestad. Cordero y león, Jesús, Hijo de
Así es, Jesucristo es eso precisamente en esta canción tan especial de este compositor Jesús. Pues realmente es la realidad. Con Dios no se juega, con su Hijo Jesucristo no se juega y con su Espíritu Santo tampoco. Nuestro tema de hoy se titula Como en los tiempos del profeta Samuel. ¿Por qué como en los tiempos del profeta Samuel? En aquellos días, en los tiempos del profeta Samuel, la situación era como está ahora. No había amor por Dios, no había interés por Dios, no había amor por el prójimo, ni tampoco, ¿sí?, había misericordia, ni el perdonar a la gente. En aquellos tiempos, después de que el profeta Samuel, que por cierto, su nombre Samuel significa nombre de Dios, que fue un destacado profeta, esto está marcado en Hechos 3:24, 11:30 y 13:20. En aquellos tiempos, después de que Samuel estuvo sirviendo como niño profeta en el templo, y que se dio cuenta cómo era Eli, que en ese tiempo era el encargado del templo de Dios, junto con sus hijos. Él tenía 2 hijos que hacían muchas cosas de verdad terribles. La gente llevaba a las iglesias, al templo, llevaba sus atributos para Dios, sus ofrendas para Dios, y ellos se las robaban y se quedaban con las mejores partes. Esto obviamente estaba mal, porque lo que le estaban ofreciendo a Dios es al Todopoderoso. Aquí, en toda la palabra de Dios hay enseñanza. Por eso es que ustedes, si se van a dedicar a servirle a Dios y a seguirlo, no jueguen con Él. Con Dios no se juega, ni con su Espíritu Santo, ni con su Hijo Jesucristo. Porque Dios sí es amor, pero también es un Dios que se enoja. Y la prueba es lo que pasó en aquellos tiempos con los israelitas, ya adulto Samuel, ¿verdad? Siempre fueron atacados por otro pueblo, que eran los filisteos. Siempre estaban atacando a los israelitas. Los israelitas, aunque no podemos juzgarlos, porque es el pueblo de Dios, no se debe de juzgar para nada, porque Dios es el que juzga y el que parte juicio. Pero los israelitas tienen el defecto, que tantito están con Dios y tantito no están con Él. De hecho, en la actualmente, gran parte del pueblo de Israel sigue esperando la llegada del Mesías, siendo que ya llegó, siendo que fue Jesucristo. Entonces, pues son situaciones que hasta cierto punto no hemos logrado entender también nosotros, que pues nos ponemos a estudiar la palabra de Dios, porque bueno, Dios tiene la respuesta en ese caso, ¿no? Porque si es su pueblo, y Él mismo los castiga y Él mismo también les da. Pero en aquellos tiempos, desgraciadamente por la maldad de los hijos de Eli, que era el sacerdote o el sumo sacerdote del templo, pues se la pasaban robándose las ofrendas, quedándose con lo mejor, teniendo relaciones con las mujeres que iban a orar. O sea, la mujer iba a orar, a pedir a Dios, y estos se aprovechaban y se metían con las mujeres. Lo mismo que está pasando ahora, ¿eh? Por eso les digo, como en los tiempos del profeta Samuel. Así está pasando igual. Aquí hay algunas congregaciones que te piden dinero y te piden que las escrituras de tu casa y que te piden el terreno que para construir la iglesia y un montón de cosas, y se meten con las mujeres. Es lo mismo que sucedió en los tiempos del profeta Samuel. Entonces, claro está que Dios se enojaba terriblemente, y precisamente una de las primeras profecías de Samuel, siendo pequeño, fue avisarle a Eli que se iban a morir sus hijos, él y su esposa, porque nunca corrigió Eli a sus hijos, nunca los corrigió. Aquí también hay enseñanza, debemos corregir a los hijos. Si vemos que están mal, se deben de corregir. El hijo se debe someter al padre y a la madre y a Dios. No que ahora yo veo muchos chamaquitos y chamaquitas que se ponen al tú por tú con sus papás, y hasta les hablan con groserías, y hasta les dicen un montón de cosas y los tratan muy mal, y lo único que están acarreando es maldición. Pero también los papás, si dejan que los hijos hagan eso.
Bueno, entonces Eli no corrigió a sus hijos y tuvieron que ser eliminados, porque Dios es un Dios que elimina siempre lo que no sirve, lo que ya tiene mucha maldad, lo borra de la faz de la tierra, y todo a su debido tiempo. Por eso es, cuidado con aquellos pastores, ¿verdad? Que son como en los tiempos del sacerdote, del profeta Samuel. No crean que porque están pasándola bien y están juntando dinero y todo, no crean que es para siempre. Les va a llegar el momento, ¿sí? Y lo peor de todo, que llegado el momento no van a tener perdón, como el demonio. No va a haber perdón, porque dice la palabra de Dios que hay de aquel que, conociendo el mensaje y la señal de Dios, aún así haga a un lado la autoridad del Señor y se ponga a hacer el mal, que no tendrá perdón en lo absoluto. Está escrito en las palabras de Dios. Todo esto que les menciono lo puede ver en Crónicas 6, 27, 28, 33, 38, en la parte de Samuel, en los escritos de Samuel, en las escrituras, ahí también se encuentra todo eso, como en 1 de Samuel 2, 21, en Hechos 3, 24, 13, 20. En 1 de Samuel 1, 11, en 2 de Crónicas 31, 16, en 1 de Samuel 1, 24, 28, y en 1 de Samuel 2, 26, y en 1 de Samuel 3, 3, 15. Ustedes se van a su palabra de Dios y ahí van a encontrar lo que les estoy diciendo. Tienen que leer la palabra de Dios. Si andan leyendo novelitas, si andan leyendo cosas que no, pónganse a leer la palabra del Señor, porque tiene mucha enseñanza, mucho confort, mucha tranquilidad, mucha paz, pero también mucha disciplina. Finalmente lo que Dios quiere es que no nos perdamos. Y entonces en los tiempos del profeta Samuel, mi amiga Venecia les va a ir pasando en el recuadro, más o menos un estudio bíblico del profeta Samuel. Pues en aquellos tiempos entonces, los israelitas tantito estaban con Dios y tantito no. De hecho, hubo una guerra en la que tuvieron que morir 30,000 israelitas, ¿sí? Y eso sin contar las 4,000 bajas de combate que hubo anteriormente en una guerra anterior con los filisteos. A veces creemos que Dios tiene la culpa de las cosas, pero no es Dios, son nuestros actos. El pecado siempre va a tener consecuencia y va a tener pago, siempre, tarde o temprano, pero lo va a tener. Incluso hay quien me decía: doctor, pero si yo he visto gente que ha sido de lo peor y se mueren ricos, millonarios, y no les pasó nada. No les pasó nada aquí en la tierra, pero lo peor de lo peor fue que no se fueron en espíritu con Dios. Perdieron la gran oportunidad de irse en espíritu con Dios. Porque al final de cuentas ese es el camino que todos debemos de seguir. Buscar salvar nuestro espíritu. Entonces todos estos problemas que había en aquellos tiempos de Samuel se la pasaba hablando de Dios y enseñando su palabra. Y no le hacían caso, incluso lo perseguían, lo señalaban, lo acusaban. Varias veces lo quisieron matar. Y él no proclamaba en ninguna sinagoga ni nada. Él proclamaba así, abiertamente, porque no se necesita de estar en algún lugar para hablar de Dios. ¿Sí? En cualquier lugar se puede hablar del Señor, siempre y cuando se hable con amor y con verdad. Además, los hijos de Eli, antes de morir, sacaron el arca del pacto, donde están las tablas de los 10 mandamientos, el maná y otras cosas elementales y divinas y celestiales de Dios, como mensaje del pacto que hizo Dios con los israelitas. Pero esto se les ocurrió sacarlo del lugar sagrado, del tabernáculo, creyendo que era un amuleto para que los defendiera de las batallas con los israelitas. Y no era así. Los filisteos se apoderaron del arca y hasta entonces ya no tuvieron el arca de Dios en el pueblo de Israel y fue tomado por los filisteos. Tanto así que antes de morir la esposa de Eli estaba embarazada y murió cuando dando a luz. Ella misma dijo: la gloria se ha ido de Israel al destierro. Dios ha cobrado su deuda. Todo esto está escrito, como les digo, esto que les comento lo pueden ver en 1 Samuel 4, 12, 22. Sin el arca del pacto, los días de la gloria del Silo
habían llegado a su fin. Sí. Todo eso fue un golpe muy duro para Samuel, porque Samuel era un profeta de corazón. Dios lo escogió desde pequeño, desde que su madre oró para que se embarazara. Ahí también hay enseñanza, como una madre tiene un poder muy grande para orar por sus hijos. Sí, hasta la fecha. Una madre que es buena y que pide por sus hijos siempre les va a dar protección. Siempre. Entonces no dejen ustedes, madres, de pedir por sus hijos, sean como sea, pidan por ellos y corríjanlos. Porque Dios a eso le agrada mucho. Por eso es que una mujer puede dar a luz. Que es un proceso que lo vemos muy común y corriente y no le ponemos el interés debido. Pero les tengo preparado un programa en cómo es que se puede crear un ser, otro ser humano dentro del vientre, del útero de una mujer, desde el punto de vista no médico. Desde el punto de vista médico ya lo sabemos, desde el punto de vista de Dios. Cómo es que Dios hace que nazca otro ser humano con ojos, con su corazón, con sus riñones, con sus pulmoncitos, y que desde que está en el vientre de su madre empieza a oír y a sentir. Es maravilloso el proceso que Dios hace para crear vida de una madre. Entonces, ¿cómo no va a ser las bendiciones de una madre algo muy poderoso? No, siempre pídanle a sus mamás que los bendiga. Cuando salgan a trabajar, cuando vayan a algún lugar, a donde vayan, madre, dame tu bendición y pide por mí. ¿Por qué? Porque la bendición de una madre es poderosísima, mucho más poderosa que la del padre. Y está demostrado cuando Ana le pidió a Dios que la embarazara. Porque no se podía embarazar y ella tenía muchos problemas por esa situación. No se podía embarazar. Y necesitan ver el programa que habla de esto. Y entonces ella le dijo: si tú me das un hijo, yo te doy ese hijo para que te sirva en el templo, mi Dios. Ese mismo sacerdote Eli la encontró orando a Ana y se burló de ella. Le dijo que estaba borracha, que se levantara y se fuera. Imagínense, el encargado del templo de Dios rechazando a alguien con un grave dolor. Un dolor pues moral, ¿no? Espiritual. Entonces es importante reconocer que con Dios se puede tener todo, pero también se puede perder todo. Así pasó con Samuel. Entonces él veía que los israelitas eran de verdad tremendamente tantito bien y tantito mal. Renegaban de Dios. Bueno, renegaron tanto que en aquel tiempo no había reyes. Había reyes en otros países, en otros lugares, pero en Israel no tenía un rey. Y como vieron que Samuel ya estaba grande de edad, ya había envejecido, y también hay que notar que los hijos de Samuel también no siguieron el camino de Dios. A pesar de que Samuel los corrigió, pero no siguieron el camino de Dios y terminaron también perdiéndose y estando mal. Entonces en aquel tiempo el pueblo de Israel le pidió a Samuel un rey. Y Samuel se puso tan triste porque no lo estaban rechazando a él, sino a Jehová. Hasta entonces tenían como su rey a Dios. Pero al pedir un rey, ya no estaban reconociendo el poderío de Dios. Para eso Samuel habla con Dios, y Samuel le contesta y le dice: no te preocupes, déjalos que escojan un rey. De hecho, te voy a encargar que escojas un rey. Y en su debido momento se verán los resultados. Porque Dios deja que hagamos las cosas para ver si es cierto que tenemos la razón. O sea, para ver qué tan tontos y tarugos somos. Creemos que todo lo podemos solucionar nosotros mismos y no es cierto. No se menea una hoja de un árbol si no es por la voluntad de Dios. No canta un pajarillo si no es porque Dios no lo quiere escuchar. Tengan muy en cuenta esto que les estamos diciendo. Accede el profeta Samuel a escoger un rey, y va y busca a un hombre llamado Saúl, que también ya les pasamos la historia del rey Saúl. No recuerdo si fue en los programas que se nos borraron, pero si no, lo vamos a repetir. En un principio Saúl era un hombre de Dios, dedicado a Dios, que amaba a Dios, era humilde, sencillo, pero una vez que estuvo en el poder como rey, se corrompe. Lo mismo que pasa ahora.
Yo he visto muchos políticos en la actualidad que cuando necesitan del voto, que cuando necesitan de uno, incluso son de verdad de corazón honestos, sencillos, humildes, pero ya estando en el poder se vuelven de verdad de lo peor. Y es un grave error, y ambicionan dinero como si eso los fuera a salvar. El dinero no salva, ayuda, pero no salva. Lo que salva es andar con Dios. Entonces, Saúl, ya siendo rey, no acata los mandamientos de Dios. Incluso en determinado momento él hace unos sacrificios que no tenía que haberlos hecho él, los tenía que haber hecho Samuel. Y eso disgusta mucho tanto a Samuel como a Dios. Samuel tenía una comunicación muy extrema con Jehová. Muy extrema, o sea, una comunicación, vaya, ¿qué diéramos por tener una comunicación así con Dios, ¿no? Y que Dios nos hablara y que nos dijera esto o lo otro. Ahora ya no lo hace como en aquellos tiempos, ahora lo hace a través de sueños y de premoniciones, del presentimiento, del entendimiento, porque ya estamos en la tercera etapa y final, en la etapa del libre albedrío. Sí, ya todo está escrito, ya no hay que escribir más, ya todo está dicho, ya todas las profecías que van a suceder y que han sucedido están escritas, y por eso dice en la palabra de Dios al final, en la última página: y maldito seas si le quitas una coma y un tilde a mi palabra que he dado y escrito. Ya no hay más. Eso de que vengan ahora y les digan que hay profetas, y que vengan y que les digan que hay apóstoles, y que les vengan que milagros, no es cierto. O sea, no es así ya, porque ya estamos en la última etapa. Por eso se están cumpliendo las profecías cuando en el Monte de los Olivos, antes de ser crucificado Jesucristo, sus apóstoles le preguntaron que cuáles eran las señales del fin del mundo. Ellos pensaban que iba a suceder en ese tiempo, y Jesucristo les contestó: no va a ser así, no pasará de esta generación. O sea, al decir no pasará de esta generación, no está hablando del final de esta generación, desde aquellos tiempos hasta ahorita, esta generación de nosotros de ahora. Y las señales: habrá guerras, se perderá el amor, no habrá perdón, no habrá misericordia, habrá falsos apóstoles, falsos pastores y apostasía, como el programa que les pusimos la vez pasada, que de verdad, esa es la realidad, ¿eh? Yo no hice los videos, ni mucho menos. Eso es lo que está pasando. Así son. Y aquí en Huamantla, así está pasando también, en cierta iglesia que yo les he comunicado. Entonces, es importante entender que ya estamos en esos tiempos. Prácticamente estamos en los tiempos de que se va a salvar el que se quiera salvar. Y el que no se quiera salvar, pues no se va a salvar. Mucha gente me ha dicho: pero doctor, yo veo que todo sigue su ritmo normal. La gente comiendo, casándose, teniendo sus fiestas, trabajando. Yo veo que todo el mundo sube y baja en sus coches. Sí, así es. La palabra dice claramente: será como en los tiempos de Noé. Estarán casándose, bebiendo, fornicando, mintiendo, adulterando, y de repente les caerá la justicia de Dios. Así va a ser también con nosotros. No sabemos en qué momento, porque la palabra claramente dice que ni los ángeles que están con Dios saben en qué momento va a suceder. Puede ser en nuestro tiempo, en el tiempo de nuestros hijos, de nuestros nietos, pero ya no va a tardar mucho, porque ya las señales proféticas ya se están cumpliendo. Como les digo, habrá guerras, rumores de guerras, habrá hambres, habrá desafuero, mucho amor por el dinero y las cosas. Todo lo que está pasando, relaciones entre hombre y hombre, mujer y mujer. Por cierto, les tengo un programa muy bueno. Acaban de descubrir los científicos que estudian la homosexualidad y el lesbianismo que no hay genética para que el hombre nazca homosexual o lesbiano. Acaban de descubrir en la biología, en los estudios que han hecho estos científicos, que no hay absolutamente ningún gen que transmita el lesbianismo o el homosexualismo. Para que entonces no tengamos el pretexto de que, pues, yo nací así. Se hacen. Esa es la verdad. Y también está escrito en la palabra de Dios, ¿sí? No se acostará hombre con hombre, ni mujer contra mujer, porque es contranatural.
Entonces, los que estudian la palabra de Dios y analizan ese párrafo que dice contra natural, llegan a la conclusión que desde ahí nos está hablando Dios de que no hay herencia para el homosexualismo y el lesbianismo. Bueno, les tengo un programa para eso que posteriormente se los voy a traer y les va a gustar mucho. Entonces Samuel se pone muy mal porque Saúl no fue el rey que tenía que ser. Incluso llegó a querer matar a David. También ya les platicamos esa historia. Que quiso matar a David. David después fue escogido por Dios para que fuera rey. Le encargó a Samuel que fuera a buscar a una familia donde había muchos hombres, hermanos, y le presentaron a todos, y le dijo: no, el que está pastoreando las ovejas, ese que está hasta allá solito, ese que está tranquilo, ese es el que va a ser rey de Israel y me va a servir. Y sí, David fue un buen hombre para Dios, pero también falló. Cometió adulterio con Betsabé, que es otra historia. Incluso mató a su esposo y no se libró del castigo, porque después acarrió maldición a su familia. Y un hermano violó a su hermana, y luego un hijo de David atacó a mismo David para ser rey él mismo, y una serie de desgracias que acarrió el pecado que cometió David de haberse metido en adulterio con Betsabé, y no solo eso, sino haber matado a su esposo, que era su capitán del ejército. Mas sin embargo, David se arrepintió de corazón, entró en constricción, que eso es lo importante, entrar en constricción, porque podemos arrepentirnos, pero no entrar en constricción espiritual, es decir, realmente estar arrepentidos de lo que hicimos. Es lo que le agrada a Dios, y Dios también le ayudó a David a que fungiera las funciones de rey, y le perdonó en cierta manera lo que cometió. Hay quien critica y dice: ¿cómo es posible que Dios haya perdonado si asesinó y cometió adulterio? O sea, lo perdonó después de que se arrepintió, pero antes tuvo que sufrir todas las consecuencias que sufrió. Por eso les digo que es muy delicado meterse con Dios. Es maravilloso, es hermoso, pero muy delicado. Hubo muchos problemas para Samuel con Saúl, porque además cometió muchas cosas. Saúl hizo muchas tonterías, pero Samuel siempre estuvo defendiendo la justicia, la verdad y el amor, porque el amor va junto con justicia, con verdad, van juntos, y la misericordia. No puede haber amor si no hay justicia. Por ejemplo, ¿cuál es la justicia del amor? Si a mí me aman, yo amo. Aunque no me amen, también voy a amar. Pero yo voy a respetar, y si me respetan, yo también voy a respetar. ¿Sí? Si yo no quiero que a mí me roben, yo no robo. Si yo no quiero ofender a alguien, o que alguien me ofenda, yo no voy a ofender. Es justicia con amor. ¿Sí? Va emparentado. De hecho, Dios tiene su balanza de la justicia y del amor. Desgraciadamente muchos pues no caemos en esa balanza y cometemos muchos errores. Y lo peor de todo, no es que los cometamos, porque Dios está consciente de nuestra situación como terrenales, sino que no nos arrepentimos. O sea, no llegamos a la constricción espiritual de arrepentimiento. A veces nada más nos arrepentimos de palabra, ¿sí? Entonces no. Y Dios también va a juzgar mucho a todos aquellos que se encuentran en una congregación tirados, llorando, postrados ahí llorando, y salen de esa congregación y no perdonan, no tienen misericordia, son jueces y partes, ¿sí? Y se sienten altivos, se sienten intocables. Dios aborrece todo eso. Eso le pasó a Saúl, y por eso se le quitó el trono, y se lo anunció Samuel. Dios ha dicho que te quitará el trono. Imagínense qué oportunidad tan grande en aquellos tiempos, que Dios te hace rey de su pueblo, y tú, por ambición, por prepotencia,
por orgullo, por tontería, por estupidez, pierdes todo eso. Imagínense. Y lo mismo está pasando ahora. Por eso dice la palabra de Dios, pocos, muy pocos pasarán por la estrecha puerta. Entonces tenemos que buscar pasar. No es fácil. A pesar de que había tantas guerras y de que los israelitas no honraban a Dios, Samuel seguía hora y hora y hora y pidiéndole a Dios perdón por su pueblo. Porque realmente Samuel sufría de ver que el pueblo de Israel no honraba a Dios. Y cuando alguien está en comunión con Dios y camina de la mano de Dios, es muy agravante ver que alguien sea piedra de tropiezo. Como en el caso de los pastores, que son piedra de tropiezo. Y por eso tiene uno que denunciarlos y mencionarlos y de acusarlos y enfrentarlos, como yo lo hice, enfrentarlos y decirles: eres un demonio, no vales pero nada. Eso hacía Samuel y por eso lo perseguían. Y oraba y pedía también por ellos. Por eso le agradaba mucho a Dios. Los filisteos fueron siempre como que los justicieros del pueblo de Israel. ¿Y cómo no se iba a enojar Dios si es su pueblo escogido y estos fácilmente se olvidaban de él? ¿Cómo no iba a pasar eso? En un momento en que Samuel salió a caminar, decepcionado, llorando, incluso quería suicidarse, ese pastor que les digo de Nube de Gloria, luego se burlaba de que le comentaba yo que a veces uno, cuando entra uno en agonía, cuando entra uno en estar tan mal, sí piensas en matarte. Y se burlaba. Imagínense si eso puede ser un pastor. Así le pasaba a Samuel. Él quería suicidarse porque tenía tanto amor por Dios y le dolía tanto que lo lastimaran, que le fallaran. Y no encontraba él manera de poder solucionar las cosas. De hecho lo perseguían, lo apedreaban, lo querían matar. Y hubo un momento en que él agarró un camino en una montaña y se quería matar. Y la voz de Dios le habla y le dice: tranquilo, yo soy el que hago y deshago las cosas. Yo soy el que doy castigo y el que doy honor. No te preocupes porque tú estás haciendo las cosas como a mí me agradan. Déjame a mí hacer las cosas a su debido momento y a su debido tiempo. Y por eso es que en la actualidad ha habido pastores que los matan, los acuchillan, los balacean, o mueren de cáncer, pero con dolores terminales horribles, de enfermedades graves, o de repente caen en la desgracia total. ¿Sí? Y no es que Dios sea malo, pero pues tiene que quitar lo que no sirve, lo que es cochinada, lo que es porquería, lo tiene que quitar. Y así pasó con aquellos que perseguían a Samuel. Murieron, ya sea en aquel tiempo pues eran las espadas, ¿no? Morían a punta de espada, morían apedreados, o después de que tenían tantas cosas terminaban en la vil desgracia, pidiendo limosna en las calles del pueblo de Israel. Y mientras, Samuel siguió su camino y siguió hablando de Dios y orando por Dios. El ejemplo de Samuel recalca que no debemos permitir que los celos y la amargura echen a perder las raíces buenas del corazón. Aunque hubo un momento en que Samuel quería hasta suicidarse, pero no lo hizo, porque es pecado. No lo hizo. Y le habló Dios. Y le dijo: tranquilo. Entonces debemos de perdonar y orar incluso por esos malos pastores, o esos malos cristianos, o esas malas personas que son como son. No importa que nos hayan herido y lastimado, los perdonamos
pedimos por ellos, pero si dejamos bien claro lo que están haciendo. Es lo que pasó con Samuel y así lo hizo, ¿sí? Esto podemos verlo en Proverbios 14:30. Por lo tanto, es importante tomar el ejemplo de este gran profeta, que sin andar en iglesias, sin andar congregándose, sin andar en otros lugares, siempre le sirvió a Dios con mucha fidelidad, con mucho amor y hasta arriesgando su propia vida, ¿sí? Por eso es importante leer la palabra de Dios, pero leerla para aprender de ella. El ejemplo que nos está dando en cada una de sus páginas, en cada uno de sus renglones, para que sigamos el camino de estos profetas que verdaderamente sirvieron a Dios. Samuel no tenía ni pertenencias, ni era rico, ni ambiciaba cosas, ni mucho menos. Todo se lo daba a Dios, en la debida medida, en la debida proporción. Y así es en la actualidad. Cuando tú estás con Dios, Dios te socorre y Dios te da de acuerdo a la proporción del espíritu de tu corazón y de tus sentimientos, ¿sí? Cuando tú conoces de Dios, ya las cosas materiales te son superfluas y ya no le encuentras chiste a eso. ¿Por qué? Porque sabes lo que te espera, sabes el galardón que te espera después de seguir a Dios. Sigamos entonces el ejemplo que siguió Samuel. Samuel comprobó que Jehová Dios Todopoderoso nos puede ayudar a superar cualquier desilusión o problema y hasta puede convertirlo en una bendición. Y claro que sí, miren, como ejemplo, yo que veo esa actitud de ese pastor que les platico, pues me enseña con su actitud a que no sea yo como él, que no haga lo que él hace, ¿sí? Obviamente yo no soy pastor, ni lo voy a llegar a ser, ni guía espiritual, ni mucho menos. Pero sí buscamos la verdad y la palabra. Siempre hay que aprender de lo malo, lo bueno. Siempre. ¿Sí? Porque es la enseñanza de Dios. ¿Cuándo vieron a Jesucristo de charlatán? Cobrando dinero. ¿Cuándo lo vieron a Jesucristo mintiendo, engañando? ¿No perdonó hasta a una adúltera? ¿Y qué le dijo? A ver, apedríenla. Si no tiene pecado nadie, apedríenla. Que tire la primera piedra, que esté libre de pecado. Nadie lo hizo, todos se fueron. Y luego fue a ver a la mujer y le dijo, siendo una adúltera, nadie te va a apedrear, vete pero no peques más. Qué maravilloso es el amor de Dios, ¿no? La misericordia de Dios, qué hermosa es, ¿no? O sea, te da oportunidad de redimirte y seguirlo. Entonces sigamos el ejemplo maravilloso de Samuel, ¿verdad? Que realmente hizo cosas hermosas. En el recuadro va pasando todo lo que se habla de él, ¿sí? En sus últimos años de vida, Samuel pudo ver lo acertada que fue la decisión divina de reemplazar a Saúl por David. Saúl se fue dejando dominar por los celos, el odio, asesinó, mató, terminó convertido en un apóstata total. En cambio, David demostró tener hermosas cualidades como el valor, la integridad, la fe, la lealtad y el arrepentimiento de constricción total. Que eso es lo importante. Que nos arrepintamos de verdad, de corazón, y no volver a caer en lo mismo, no volver a hacerlo. La fe de Samuel se fortaleció aún más en el ocaso de su vida. Comprobó que Jehová nos puede ayudar a superar cualquier desilusión o problema y que hasta puede convertir en bendiciones los golpes y sinsabores de la vida. Tras la muerte de Samuel, fíjense, a pesar de que era perseguido, a pesar de que lo querían apedrear y todo, pero también murieron todos aquellos que lo querían perseguir. Y también hay que tomar en cuenta que el maldito demonio, el desgraciado diablo, pues no quiere dejar que avance la palabra de Dios, ¿no? Entonces también ensucia la mente y los corazones de los hombres que querían matar a Samuel. Cuando murió Samuel, el pueblo de Israel le lloró profundamente. Le lloraron más de 30 días. ¿Sí? Hicieron una gran ceremonia para enterrarlo, ¿sí? Y no es de extrañar, pues por casi un siglo se elaboró una intachable historia de amor y fidelidad con Dios y de ayudar al prójimo. Porque Samuel ayudaba también al que no tenía.
Incluso había ocasiones en que estaba alguien que no tenía con qué taparse y se quitaba él su ropa, se quitaba lo que tenía y se lo daba. Se quitaba sus guaraches y se los daba. Le compartía la comida o le daba toda la comida al que estaba hambriento. Eso hacía Samuel. Qué maravilla. O sea, ¿cuándo un pastor de ahora hace eso? Nada más pregúntenle a su pastor qué hace con el dinero. A ver, que agarre el dinero y que vaya a ayudar a los niños con cáncer. A las mujeres viudas. Al que está tirado, que no tiene que comer, que lo lleve a su iglesia y que oren por él, que lo levante, que lo bañe. No, ¿verdad? Nada más sacar dinero y hacer atrocidades y meterse con las mujeres. Entonces, sigamos el ejemplo y la servidumbre del profeta Samuel, que sin tener iglesia, sin tener nada, le sirvió a Dios profundamente y de corazón. Y al final, el pueblo lo reconoció. Lo reconoció a tal grado que le lloraron mucho, muchísimo, y hasta nuestros días sigue hablando la enseñanza del profeta Samuel, del maravilloso y poderoso profeta Samuel, que tanto anduvo caminando de la mano de Dios y que tanto sufrió. Porque sí sufrió bastante, ¿eh? Samuel fue un hombre que sufrió, pero bien, bastante. Resumiendo, de Samuel, Jehová comisiona a Samuel desde pequeño para que sirva de profeta, desde que estuvo en el templo, hablándole al sacerdote Eli y a sus hijos, que no hicieron caso. Jehová habla a Samuel y pronuncia juicio contra la casa de Eli, o el sacerdote Eli, debido a que sus hijos Ofni y Fineas actuaban inicuamente y su padre no los reprendía. Entonces aprendamos que hay que reprender a los hijos. Comienza a cumplirse la palabra de Jehová contra Eli. Los filisteos se apoderan del arca y dan muerte a sus hijos, quien él mismo muere también al saber la noticia de que sus hijos han muerto, y posteriormente muere su esposa al dar a luz y reconoce que habían fallado. Años después, Samuel insta a los israelitas a abandonar la idolatría. Porque en aquel tiempo dejaron de adorar a Dios y se hacían imágenes por todo, por todo se hacían imágenes. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque en la actualidad mucha gente adora imágenes talladas por los hombres, de yeso, de cartón, de madera, de metal, que no son más que basura, no es nada, porque para Dios es directo. Para Dios es en directo. Su palabra lo dice: en la piedra que levantares, ahí me vas a hallar. Y no adorarás imagen tallada por los hombres que estén en la tierra, en el fondo del mar y en los cielos. Entonces, en aquel tiempo, los israelitas se pusieron a adorar imágenes talladas y olvidaban a Dios. Y Samuel siempre los reprendía. Les decía, así como ahorita les decimos, les decía: no estén adorando esas imágenes, porque Dios se va a enojar. Y lo tomaban de loco. Saúl llega a ser el primer rey de Israel, ¿sí? David adquiere importancia, lo que enfurece al rey Saúl y lo quiere matar. Ya les contamos esa historia. David da muerte a Goliat. Acuérdense, también ya les platicamos esa historia. Y nace una profunda amistad entre David y Jonathan, que es el hijo de Saúl. Después David tiene que huir porque es perseguido por Saúl para darle muerte. Todo esto lo vivió Samuel, profeta Samuel. David llega a ser rey y gobierna desde Hebrón. David reina sobre todas las tribus de Israel. ¿Sí? Luego viene el pecado que cometió con Betsabé, que ya les platiqué. Y después de eso, pues viene la muerte del profeta Samuel, y el cual es honrado con mucho amor, con mucho cariño. Qué hermoso es recordar a alguien que hizo el bien, que ayudó al prójimo y que no robó, que no mató, que no violó, que no se metió con las mujeres de la congregación, etc. Por eso hay pastores que sí son así, ¿sí? Hay pastores que son así, como el pastor Jorge de la congregación de Apizaco, y otro pastor que también conozco, que también a eso se dedican exclusivamente y no sacan ni un quinto ni nada. Qué hermoso es al final recordar que la gente o el pastor actuó de acuerdo a los mandatos de Dios. Con eso damos por terminado el tema de
el profeta Samuel. Y nos vamos a ir rápidamente a nuestro tema médico. Nuestra amiga Bene nos va a poner por ahí en el recuadro algo referente a lodo biliar o cálculos biliares. Miren, la formación del lodo biliar en nuestra vesícula tiene muchas causas o motivos. La principal es porque no hay un buen metabolismo de la bilis. Entonces se va acumulando en la vesícula biliar. También el no tomar mucha agua, el no hacer ejercicio, el comer muchas grasas, el dejarse pasar de peso, ¿sí? Ocasiona que se nos forme el lodo biliar. El problema del lodo biliar es que puede taponear la entrada de la vesícula y entonces nos puede causar un problema muy grave, que se infle la vesícula, que se inflame a tal grado que incluso pueda reventarse y nos dé un cuadro muy severo, ¿sí? De tal manera que nos tengan que operar de urgencia porque si no nos vamos a morir. Además, el lodo biliar ocasiona cálculos biliares. Entonces, es importante que tan pronto empezamos a tener síntomas en esta parte, debajo de la costilla, se siente como una punzadita, como unas pataditas que se sienten, ¿sí? Es muy común sentir eso, más cuando se come huevo, cuando se come leche, cuando se come productos enlatados, o salchichas, o mucha grasa, ¿sí? O carne de puerco. Se siente como la vesícula te está avisando, a través de una punzadita, que hay lodo biliar, o cálculos, ¿sí? Que para el caso viene siendo casi lo mismo. Aunque no es lo mismo, pero viene siendo casi lo mismo en cuanto al resultado. Porque también un cálculo puede tapar la boca de la vesícula y entonces nos va a provocar un grave problema de cirugía. Normalmente se acompaña de dolores punzantes en el hipocondrio derecho, en el epigastrio, o sea aquí en la boca del estómago, tipo punzada, maximizados por la ingesta de esos alimentos que les he comentado o por la deshidratación. El dolor suele iniciarse de manera repentina y va aumentando. Llega un momento en que ya no se aguanta y a veces simplemente está ahí. El dolor punzante, ahí está presentándose, se está sintiendo. Eso nos habla de que no se ha tapado el conducto vesicular y entonces también es un problema porque se está formando el lodo biliar y puede hacer cálculos o puede dar una infección de la vesícula biliar. ¿Qué estudios tiene que hacerse una persona que siente estos síntomas? Bueno, en primer lugar, inmediatamente acudir con su médico, porque la mayoría de los pacientes cometen el error. Tengo un dolor, dame una buscapina, dame un Alka-Seltzer, dame una aspirina. Y lo único que van a hacer es enmascarar el problema, pero que siga creciendo. ¿Por qué? Porque el analgésico pues adormece, quita el dolor, pero el problema sigue. Entonces no, tienen dolor, si de repente es muy constante este dolor, acuda con su médico general de confianza y este médico le va a hacer los estudios pertinentes, le va a hacer unas radiografías, le va a hacer un ultrasonido, de tal manera que podamos identificar si hay cálculos o lodo biliar, ¿sí? Entonces, vaya con su médico para que le haga los estudios que les debe de hacer, le haga una biometría hemática, una química sanguínea completa, y entonces podamos ver si es lodo biliar o si son cálculos, y ver de qué son, si son de calcio, de ácido úrico o de qué son, porque hay medicina que lo puede disolver, pero hay medicina que no, y entonces tenemos que operar. Tiene que quitarse la vesícula biliar, tiene que extirparse la vesícula biliar, porque si no el paciente va a caer en una crisis terrible y puede llegar a tener hasta una superinfección, porque se reviente la vesícula y es un ácido, va a quemar intestinos, va a quemar todo lo que tenemos en el abdomen y nos puede llegar a provocar hasta la muerte. Por eso es importante mejor checarse, ¿sí? Además el paciente también siente como que dispepsias gástricas grasosas, o sea, como que siente que repite pero con grasa, ¿sí? Muchos eruptos, sobre todo después de comer. También el paciente puede llegar a tener fiebre, lo que nos puede hablar de que hay una infección ya en la vesícula biliar.
¿sí? El paciente puede llegar a tener también dolor de cabeza, que es muy común que se presente dolor de cabeza, vómito, incluso diarrea, ¿sí? Puede presentarse diarrea. Incluso hay pacientes que pueden ponerse ictéricos, o sea, ponerse amarillos. Sí, se pueden llegar a poner amarillos por lo mismo del taponamiento que hay de la vesícula biliar. Y luego lo peor de todo es que después del conducto de la vesícula biliar, este conducto sigue avanzando y pasa por el páncreas, por la parte posterior del páncreas. Y si ahí se atora un poco de lodo biliar o un cálculo biliar, da un dolor mortal, que el paciente se puede morir en un par de horas. Mejor prevenir que lamentar, mejor inmediatamente si tienen dolor, váyanse con su médico de confianza, que los atienda, que los revise, que los cheque, que les haga los estudios pertinentes, para que así evitemos las complicaciones que pueden ser graves, que incluso puede ser hasta la muerte, incluso puede dar pancreatitis. ¿Sí? El paciente le puede dar también una pancreatitis, que es una inflamación del páncreas. Si hay personas que son colecistoquinéticas. ¿Qué significa? Que su vesícula es muy sensible y su bilis es muy sensible a los alimentos colecitoquinéticos, como el huevo, como la leche, ¿verdad? Las grasas. Entonces tiene que evitar el paciente esos alimentos. ¿Sí? Evitarlos porque como no los digiere, se acumulan en la vesícula biliar, hacen lodo biliar y le va a causar problemas. De hecho, yo en lo particular a mis pacientes enfermos de la vesícula biliar les recomiendo que para que no tengan problemas y no le estirpemos la vesícula biliar, porque estirpar la vesícula biliar trae problemas. Todo órgano hecho por Dios en nuestro cuerpo tiene una función primordial. Todo. Nada está de más. El apéndice, las amígdalas, luego hay doctores, compañeros que me encuentro, no, quítale el apéndice, pues ni sirve para nada. Qué terrible error. Quítale la vesícula, no le va a pasar nada. Error. Todos los órganos que tenemos en nuestro cuerpo sirven para algo. ¿Sí? Entonces, yo le he dicho a mis pacientes, mire, para salvarse de quitarle su vesícula, vuélvase vegetariano, frutas, verduras, legumbres, vegetales, mucha agua. Yo les recomiendo a los pacientes tomar mucha agua de Jamaica, piña y limón, porque disuelve la grasa. Hacer mucho ejercicio, no tomar refrescos, tomar mucha agüita. Mantener una vida tranquila, porque también se ha visto que los pacientes que son muy enojones o muy preocupones, también se producen lodo biliar y cálculos. Entonces evitar enojarse, evitar estar preocupados, todo déjenlo en manos de Dios. Él resuelve todo a su debido momento y en su tiempo, de acuerdo a la fe que usted deposite para que así sea. Y llévese una vida tranquila. Toda persona que quiera que le explore yo su vesícula biliar sin costo alguno, con todo gusto puede acudir a nuestro consultorio y podemos explorar su vesícula biliar y hacer algunas pruebas de vesícula biliar para ver si tiene lodo biliar o si tiene algunos cálculos biliares. Con todo gusto acuda al consultorio y podemos checarle su vesícula biliar, y si no, acuda con su médico de confianza. Pero para aquellos que no tienen dinero o que no pueden costearse una consulta, vayan con nosotros y con todo gusto en mi consultorio les damos consulta sin costo. Pero sí, a los primeros síntomas que presenten de tener la vesícula inflamada, acuda con su médico de confianza para que éste le atienda y le prescriba y le trate de salvar de que le estirpen su vesícula biliar. Miren, yo me he encontrado muchos compañeros que se les hace fácil cirugía. No hay de otra más que cirugía, como las cesáreas, ¿no? Ya para todo cesárea. No es cierto. No es cierto, es por dinero. Es por dinero. No, entre más salvemos los órganos de la persona enferma, mejor. ¿Sí? La cesárea es un proceso quirúrgico muy arriesgado. No solo tenemos que abrir o incidir acá, sino aparte el útero. ¿Sí? Entonces es una doble cirugía. Entonces, entre más evitemos al paciente exponerlo a los gases de la anestesia, al riesgo del sangrado, al riesgo de la infección y a perder su órgano que le puede trabajar, mejor. ¿Sí? Ya si de verdad no se puede, porque de veras no se pueda, porque de verdad ya está en riesgo la vida del paciente, pues tendremos que operar y quitar la vesícula. Pero si no, hay que salvarla, porque le va a seguir funcionando y cambiando la dieta
y los hábitos en la persona, va a tener función. Hay una maniobra de Valsalva, así se llama, en la cual se pone un aceite especial, un gel especial aquí, en el área de la vesícula, cuando hay lodo biliar. Previamente se le da al paciente un medicamento que se llama Chofabol o Sinabol, que es un diluyente. También el aceite de olivo es un diluyente, para que se diluya el lodo biliar. Y con esa maniobra, en diferentes posiciones que se coloca al paciente, se puede ayudar a ir exprimiendo la vesícula biliar, pero es riesgosa, porque podemos reventar la vesícula y entonces el problema va a ser el mismo, ¿sí? Es un poquito, tiene que tenerse mucha experiencia digital en los dedos para poder ir haciendo la maniobra con mucha tranquilidad, para que se vaya saliendo, ahora sí que exprimiendo la vesícula biliar y atraviese el lodo biliar, el conducto colédoco y el pancreático, ¿verdad? Y se vaya al intestino, y entonces ya se ha desechado en las heces fecales. Sí se puede, pero siempre y cuando no esté inflamada la vesícula biliar. De hecho, eso yo lo he hecho, pero cuando el paciente lo he citado, cuando no tiene la crisis de la inflamación de la vesícula biliar, entonces le hacemos la maniobra de Valsalva y entonces el paciente ha logrado limpiar. Después lo corroboramos con una ultrasonido, una radiografía. La radiografía debe ser con material de contraste, o sea que pinte la vesícula biliar para que se vea que ya está limpia, y sí ha dado resultado. No en todo mundo, a veces hay estrechez en la boca de la vesícula biliar, pues no va a salir para nada el lodo biliar. Y finalmente, hay cáncer en la boca de la vesícula biliar, que a veces obstruye, el mismo tejido canceroso obstruye que salga la bilis y se vaya formando el lodo biliar. Por eso es que es importante checarse, porque es muy frecuente el cáncer de vesícula biliar, ¿sí? Entonces, checarse, porque si hay cáncer, bueno, definitivamente hay que quitar la vesícula biliar y operar al paciente. Muy bien, eso es todo por hoy. Agradezco infinitamente las llamadas al 247-47-1-60-75. Muchas gracias por hablarnos, por sus sugerencias, por sus comentarios y por todo lo que nos dicen. El que no tenga para consulta, medicina, acuda a mi consultorio con todo gusto, lo doy consulta sin costo alguno, es mi tratamiento. Que no tenga para comer, pero que de verdad no tenga para comer, vaya al consultorio y también le daremos algo para comer en lo que cuesta trabajo y le ayudamos a conseguir trabajo. Y el que quiera copia de estos maravillosos temas de la palabra de Dios para que vaya conociendo de Dios, vaya a mi consultorio y con todo gusto les damos copias de nuestros tratados, claro que sí. Y todo aquel que necesite ayuda, acuda con nosotros para que lo ayudemos, siempre en nombre de Dios y sin ningún quinto ni nada a cambio, en nada más que simplemente hagan el compromiso de dedicarse a Dios. Muchas gracias. Quiero agradecer al licenciado José María y su esposa por permitirnos estar aquí en su programa, a usted, a nuestra amiga Venecia, a Alejandro, a los compañeros, pero sobre todo a nuestro Dios Todopoderoso que nos permite estar con vida para poder platicar de esto que es maravilloso, ¿no? La historia y el análisis de la palabra de Dios. Buenas noches y nos vemos el viernes con otro tema. Hasta la próxima. Hola amigos de Radio Informativo Huamantla, es un placer saludarlos. Soy el doctor Miguel Ángel Gutiérrez Suárez y los estamos invitando a que vean nuestro programa Pláticas Médicas y algo más, donde en la primera media hora hablamos de la palabra y la historia de Dios y en la segunda media hora hablamos de temas médicos en general. Así que los estamos invitando a que nos acompañen los martes y jueves de 7 a 8 de la noche para que usted pueda disfrutar de estos temas médicos y la palabra de Dios. Los esperamos.